glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está, ¿no? Entenebrecido el corazón, el pensamiento. Ya nuestro corazón es engañoso y aparte de ser engañoso, viene entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, personas que no saben delinearse bien, incluso con la sexualidad que Dios les ha dado, ¿no? Y viven en ese tremendo sufrimiento, porque es un sufrimiento enorme, enorme. Hola, queridísimo amigo. Comienzo directamente. Vamos a tratar un tema, pero quiero que sea bien concentrada en el mensaje de la palabra de Dios, como es característica propia de este canal. Ok, Franklin Olaya, Dios es bueno. Recuérdate tú siempre. Deuteronomio, el capítulo número 29, el versículo 29, dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Okay? En otras palabras, si algo Dios te reveló en su palabra, es eso lo que nos va a servir a nosotros. Y de ahí no te vayas tú por cosas que aún no han sido reveladas, ¿ok? Y que seguramente van a ser reveladas cuando estemos con Cristo en el reino de los cielos. Pero por ahora, las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra, eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿ok? Y nosotros prácticamente en este canal lo que queremos hacer es transmitir los mensajes que Dios ya nos ha revelado en su palabra. Yo les aseguro que es bien difícil, es bien complicado cuando tú tratas argumentos bíblicos, ¿okay? Con personas que prácticamente son ignorantes completamente en la materia. No han ido a estudiar, ¿okay? Lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia exalta, ¿verdad? Dice que los habitantes de Berea eran de un sentimiento más noble que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque iban e indagaban, inquiriban, estudiaban la palabra de Dios para ver si las cosas que el apóstol Pablo, quien escribió muchos libros del Nuevo Testamento, que si no recuerdo mal son 13 libros del Nuevo Testamento, sin embargo, estaban verificando para ver si es que las escrituras, el mensaje de él iban en acorde al enseñamiento de la palabra de Dios. ¿Okay? Por eso la Biblia dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, ¿okay? A fin de que por la paciencia, la consolación de las escrituras, nosotros tengamos esperanza en tener la vida eterna, ¿ok? Dios ha dirigido su palabra. Yo te recomiendo, por favor, ¿ok? Anda y verifica tú los videos que yo estoy mostrando, sobre todo las partes que es las doctrinas. Ya hemos hablado de la Biblia, hemos hablado de la ciencia, de la escritura, de la ley de Dios, hemos hablado del día de reposo, de la marca de la bestia, de la venida de Cristo, de las señales de la venida de Cristo, del poder de la oración. Muchas vas a encontrar tú en este canal. Nosotros, cualquier enseñamiento que tengamos, queremos prácticamente que tenga raíces profundas en la sola palabra de Dios. Porque caso contrario, ¿qué cosa? Imagínate, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Ok, yo todo lo que había estudiado, todo, ok, lo considero basura. ¿Por amor a quién? Por amor a mi Cristo. Porque la palabra de Dios es lo que debe ser exaltado más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa. Toda afirmación, por más convincente que parezca, debe pasar primero por el examen de la verdad de la Biblia. No basta con que algo suene bien o tenga lógica humana. La única medida segura es la palabra de Dios. Si algo no armoniza con ella, o sea, que con la palabra de Dios, debemos tener el valor, el coraje, la valentía de rechazarlo, aunque venga de labios respetados, de instituciones religiosas incluso llamadas cristianas o de fuentes populares. Ok, yo te recomiendo, por favor, ok, todo tiene que pasar por este peso, por la balanza de la justicia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres, ¿ok? ¿Y cuáles son los 5 pilares de la verdad? La verdad del Padre, porque la Biblia dice que el Padre es la verdad. La verdad del Hijo, porque la Biblia dice que el Hijo es la verdad. La verdad del Espíritu Santo. La verdad de qué? De la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad de los 10 mandamientos, ¿ok? Que la Biblia dice que los 10 mandamientos son verdad, escritos en eterno, que perduran en eterno. A la luz de todo esto, antes de poder profundizar algún tema, tú tienes que ir y verificar, ¿no? ¿Qué significa la verdad del Padre? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre la verdad del Hijo? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre cada uno de los puntos de los pilares de la verdad? En realidad, por ejemplo, si la verdad del Hijo dice, no debe de haber ningún otro intercesor entre Dios y los hombres, y una iglesia dice, no hay otros santos a los cuales tú puedes orar a ellos y ellos pueden interceder por ti, ¿no? Entonces tú sabes que esa verdad no pasa y tienes que tener el coraje de denunciar. Yo ya he presentado algunos ejemplos de esto, ¿no? Ok, de personas que reconocen la verdad, pero reconociendo la verdad siguen enseñando la mentira. Y eso es la peor cosa que puede suceder, ¿ok? Y Dios dice una gran advertencia contra ellos, ¿no es cierto? ¡Ay de aquellos! ¿Ok? Que están dirigiendo al pueblo de Dios, ¿a dónde? Al abismo. Y eso está mal. Por eso es que es importante conocer la palabra de Dios, tener ese sentimiento noble que Dios exalta, yendo a investigar la Escritura. Yo sé que por el trajín de la vida que estamos viviendo, corriendo siempre, ¿no? Hay personas que no tienen tiempo, o mejor dicho, no se dan el tiempo como para estudiar. Entonces yo me he propuesto con la ayuda de Dios decir, haz de mí un instrumento. Soy responsable delante del mismo Dios, delante del mismo Dios. O sea que es una tremenda responsabilidad, ¿ok? Enseñar cosas que tú, sabiendo, tienes que saberlo enseñar en forma correcta, en forma honesta, para cuando Cristo venga, entonces diga, bienvenido, bien buen siervo y fiel, ¿ok? Y fiel, porque si no, hay muchas personas que en el nombre de Cristo dirán, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos hecho obras poderosas, en tu nombre, y Dios les dirá, yo no les conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿ok? Entonces, mira tú, yo no quiero escuchar eso de parte de Dios, yo quiero escuchar la palabra de Dios que diga, bienvenido, buen siervo y fiel. Entonces yo por eso cada uno de los pensamientos, de las doctrinas, de los cantos, de las alabanzas que uno se hace, ¿no? Ok, lo hago con todo mi corazón, ok, esperando que puedas llegar también a ser parte del alimento espiritual con el cual tú dices, he estudiado la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe se crece porque por el oír, y el oír por la palabra de Dios, el oír por la palabra de Dios. En estos tiempos he recibido, ustedes saben, ¿no? Parece que hay una competencia entre las diferentes plataformas, ¿verdad? Sociales que existen, ¿no? Y recibí un mensaje diciendo, mira, tú son prácticamente 2 años que estás con tu canal que has hecho, y nosotros te recomendamos de cambiar de nicho, me dices, ¿no? Te recomendamos. ¿Por qué? Porque no has tenido ni el mínimo, ¿ok? De los requisitos que ellos me exigen. Me exigen que mínimo 1000 suscriptores, ¿ok? De los cuales tengo más de 800, ¿ok? Todavía no he llegado a los 1000, pero ellos me dicen, mira, entonces por eso nosotros te recomendamos. Son más de 2 años, a la gente, en otras palabras, no le interesa. Según las estadísticas, hemos visto que la mayor parte de las personas pasan el mayor tiempo de su vida, ¿ok? Pasan viendo en programas efímeros, cosas que hacen a veces hasta un poco absurdas, ¿ok? Chistes sin sentido y cosas así. Cuando tú hablas de eso, cambiando de nicho, puedes cambiar a deporte, puedes cambiar a chistes, puedes cambiar hacia cosas efímeras, a veces medias tontas, medias payasadas, ¿ok? Y ¿sabes qué? Según las estadísticas se ha demostrado que eso es el tiempo que más la gente le dedica y entonces nosotros te recomendamos que dejes de hablar de estos argumentos que nos parecen buenos, sí, pero tú sabes, de esto no interesa a la gente. Entonces, qué tremendo, ¿no? Y me decían, y si es que es así, tú sabes que con el transcurrir del tiempo, las horas de visualización que las personas dedican a ver tus videos se van a ir, ¿qué?
disminuyendo, hasta que puede ser que ya prácticamente tú, ¿qué cosa? Si no vas a reunir nunca los requisitos, hasta puedes autoeliminar. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿y yo qué tuve que responder? Respondí propio con un video donde dice Dios que Dios enviará en los últimos tiempos hambre y sed, ¿ok? No de pan ni de agua, sino de escuchar la palabra de Dios, ¿ok? Y yo creo con todo mi corazón y lo hago por pura fe, ¿ok? Y a una persona aquí en la ciudad donde yo vivo, ¿no? Me decía, mira, yo me alimento espiritualmente, ¿ok? Y si es que es posible, aunque sea solo por una persona, tú sigue predicando el evangelio, ¿no? ¿Ok? Y me dio mucho gusto. Una señora, así mismo, le encontré ahí, un cumpleaños que me invitaron, le encontré a la señora y me dice, sí, dice, yo estoy escuchando sus mensajes, pero yo quiero que usted también me diga ahora, dice, no, porque me quedó claro el concepto de la muerte, dice, pero ahora yo quiero que usted me diga, cuando Jesús murió en la cruz y le prometió al ladrón que estaba ahí con él, le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Ok, dice, para mí, esa persona se murió y ese rato mismo ya se fue al cielo, porque así Dios le prometió. Ok, pero si es que es así, entonces todo lo que hemos estudiado de la Biblia, prácticamente hay que botarlo a la basura, porque ya Dios vino y cambió, Jesús cambió todo. Ok, le dije, no es así, tranquila, ahora voy a preparar un tema solo para usted. Ahora, por ejemplo, pero me preguntan, una persona me dice, oiga, ¿y qué es esto de este fenómeno de los terianos? ¿Okay? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Porque nosotros hemos visto que incluso están usando textos bíblicos, ¿okay? Para decir que ha habido un hombre, un gran rey, que ha sido un terián, que ha sido una bestia. ¿Okay? Tú nos puedes explicar, por favor, danos más conocimiento de esto, ¿no? Y entonces yo le dije que bueno, ok, vamos a preparar el tema, y este tema es el tema que voy a estudiar con ustedes hoy. Un sabio dijo una vez, mira, la peor pérdida de tiempo es discutir con una persona ignorante, al que no le importa la verdad, sino la victoria de su propia ignorancia. Y es por eso que Dios nos invita a nosotros, ¿no? Nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y Jesús dirá, yo soy la luz del mundo. Y después dirá a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice la Biblia, que no cojamos esta luz, esta lámpara, y no lo ocultemos debajo de la mesa, sino que alcemos la lámpara, ¿verdad? Para que pueda brillar y otras personas puedan ser iluminadas con el mensaje de la lámpara que Dios nos ha dejado a nuestra disposición. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje claro, bíblico y lleno de amor, inspirado en la reciente confusión sobre los Terians, ¿ok? Y lo que realmente enseña la palabra de Dios, ¿ok? Primero es importante aclarar algo con equilibrio y verdad. La Biblia, escuchen bien, no habla, esto que quede bien claro, la Biblia no habla del terianismo moderno como movimiento actual. No habla de esto. Hay algunos que por ahí se han inventado cosas, que esas son señales de los últimos tiempos y cosas así por el estilo. No habla, ¿ok? No habla. El término que aparece en el Nuevo Testamento, o sea, en el Nuevo Testamento, es la palabra griega terión, que significa bestia o animal salvaje, y tiene un sentido profético y simbólico muy distinto de lo que nosotros ahora estamos diciendo con eso de los terianos. Es completamente distinto, ¿no? No estamos hablando aquí de personas que necesitan ayuda, sino del uso bíblico del término en el contexto profético. Y vamos a ver ahora, ¿no? La verdad bíblica sobre bestias, ¿ok? La palabra terión aparece principalmente en el libro de Apocalipsis, representando poderes que se levantan contra Dios, poderes que persiguen la verdad. Ya de esto hemos estudiado, la bestia del Apocalipsis, ¿verdad? Ok, hay esas dos bestias que se juntan, ¿no? La bestia que sale de las aguas, la bestia que sale de la tierra, ok, y los dos juntos forman la imagen de la bestia. Incluso esa imagen de la bestia tiene un número con el cual todas las personas serán marcadas, ¿verdad? Ok, y la Biblia dice, el que tiene entendimiento, el que tiene sabiduría, cuente, pues es un número de hombre, y su número es 666. Y todo aquel que tenga marcado
esa marca, ¿no? Que hemos dicho que no es un tatuaje, no es un microchip, no es nada de esto, ¿ok? O en su mano derecha o en su frente, esto también es simbólico. ¿Qué va a pasar? Dice la Biblia que no entrará en el reino de los cielos, será prácticamente condenado, ¿ok? Y todos estos capítulos ya los hemos tratado, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué significan estas bestias, estos terión? ¿Ok? Son poderes que persiguen la verdad. Aquí, por ejemplo, la bestia simboliza un poder político, religioso, opuesto a los principios divinos. Y entonces Dios nos invita a salir de esas bestias, de esas confusiones, ¿por qué? Porque son poderes que van en contra de un así está escrito. Tanto peso da Jesús a la palabra de Dios que incluso Él dice, si tú mueres por causa mía, dice Jesús, o por causa del evangelio, tienes vida eterna. Si Jesús nos enseña con así está escrito, escrito está, entonces debemos nosotros también confiar en la palabra profética más segura, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Entonces aquí nos dice la Biblia, ¿no? Que esas dos bestias, ¿ok? Simboliza un poder político, religioso, que van en contra de ¿qué cosa? De los principios que Dios estableció. Y ahí es triste, es muy triste, porque si una denominación, esa bestia, ¿no? Bien, una denominación religiosa, viene y coge incluso y dice, nosotros tenemos autoridad más que Dios mismo, y vemos que Dios se ha equivocado aquí en los 10 mandamientos, y con palabras bonitas, ¿no? Y a la gente le convence así, hay gente así media, yo no sé por qué se deja convencer, ¿no? Si ves que algo Dios escribió con su propio dedo, como son las tablas de la ley, ¿por qué? ¿Por qué te atreves tú, institución religiosa? ¿Ok? Cuando Dios no dio permiso a nadie, a ninguna persona, de cambiar, peor a una institución religiosa, a nadie. ¿Ok? Y tú no te puedes atrever con ese orgullo, con esa vanidad, con esa arrogancia de decir, no, Dios aquí se ha equivocado, nosotros ahora esos 10 mandamientos lo vamos a cambiar, vamos a quitar qué cosa ese que prohíbe tener imágenes, y ok, como quedan ahora 9, vamos a el 10º le vamos a dividir en 2, ok, para que sean 10, eso del sábado le quitamos, podemos mejor santificar las fiestas, y tantos cambios como que fuera esto es una cosa seria, es palabra de Dios, y es por eso que la Biblia ya nos advierte que estas dos bestias, hablando propio simbólicamente, ¿no? Y ahí usa la palabra terión, ¿qué va a pasar? Son bestias que son fuerzas que vienen a engañar y a venir en contra de lo que la Biblia dice. El segundo punto es que son fuerzas engañosas en los últimos tiempos. Eso está en Apocalipsis 13:11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Ahí usa esa palabra bestia, o viene usada la palabra terión. Otra es, por ejemplo, la oposición final a Cristo. ¿Ok? Vamos a ver esto en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Ok? Aquí las bestias, ¿no es cierto?, representan sistemas rebeldes que van contra el Cordero. ¿Y este Cordero quién es? Es Cristo. Juan el Bautista dirá, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces estas bestias aquí simbolizan poderes religiosos opuestos a los principios divinos, apariencia de mansedumbre, pero voz de dragón, espiritualidad sin verdad, sistemas rebeldes, ¿no? Pero que Cristo siempre vence. Quiero decirles que hay un vacío en el corazón humano que solo puede ser llenado por el Creador. ¿Sabes tú? Hay un vacío. Todos los seres humanos nacen con ese vacío. La Biblia lo llama eso con el pensamiento de la eternidad, con el pensiero de la eternidad. Y es por eso que todos los hombres somos espirituales. Dios nos creó así. No estamos en paz mientras no encontremos a ese Creador que entra en nuestra vida, ¿verdad? Pero algunos en este mundo de tinieblas, de oscuridad, andan buscando así como ciegos ese vacío, y muchos de ellos se van a las drogas, a la prostitución, a los diferentes vicios que hay, quieren llenar esos vacíos, ¿no? Ok, por medio del alcohol y tantas otras cosas, quieren llenar ese vacío que hay, pero Dios dice, no, yo estoy a la puerta y llamo. Ese vacío lo puede llenar solo Dios, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Pero las personas no le abren la puerta. Y es por eso que Jesús dice, Él como no es una persona atrevida, ¿no? Él respeta, libre albedrío, es una cosa sagrada.
¿verdad? Sagrada. Dios podía decir a Adán y a Eva intervenir, no coman de ese fruto. No, pero les deja con plena libertad. Si obedeces a Dios o si obedeces a las serpientes, y a veces serpientes, hombres se podría decir, ¿no? Por eso que Pedro dirá, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer. Entonces, Dios no fuerza la puerta, Él solamente llama. Y Él, una vez que tú le abres la puerta, Él entra y hace fiesta, y tú encontrarás esa paz que ningún otro ser humano te puede dar. ¿Ok? Entonces, esto es para decirte, ¿no? Decirte que muchas veces ciertas actitudes se forman, se crean por ese vacío, porque las personas no han tenido todavía este contacto, no han tenido esta relación, ¿verdad? Con Dios, con el Creador. Yo espero que estos videos puedan ser fuente de esperanza, de bendición, de aliento, de alimento espiritual, para que tú te alimentes y digas, sí, yo estoy creciendo mi fe por escuchar la palabra de Dios, ¿ok? Y te recomiendo, comienza a leer la Biblia. No te confíes incluso de lo que yo te digo. Anda y verifica siempre a la luz de la Escritura, que todo lo que yo te estoy mostrando, tú puedes ir a profundizar más. Pero aquí vamos a ver entonces la historia de Nabucodonosor. Qué lindo cómo Dios a este hombre le da le dio tantas señales para que él, ¿ok? Siendo el máximo de los reyes, ¿no? De la nación más poderosa, ¿okay? Del imperio más poderoso. Dios se preocupa, sea de los grandes, también de los pequeños. Y eso me gusta a mí, ¿no? Porque no hay una persona que pueda decir, no, yo no sirvo para nada. No. Tú tienes un valor inestimable, tienes un valor tan profundo a los ojos de Dios, que solamente la sangre de Cristo es el mayor testimonio del valor eterno que tú tienes, del valor eterno, porque Dios te realza, Él no pisotea, Él te realza, vino propio a salvar y a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Y Jesús murió por ti, murió por mí, el creador del universo, imagínate tú, vino a buscar. Es por eso que sería muy triste, ¿verdad? Que cuando Cristo regrese, te busque dónde estás y tú no hayas aceptado la salvación. Va a ser muy triste, ¿no? Y Dios va a hacer todo lo posible mientras tú tengas tu último respiro en las narices, mientras estés con vida, porque mientras estás con vida hay esperanza. ¿Ah? Este discurso del purgatorio, de que pueden interceder por ti después de la muerte, recuerda que es un discurso completamente falso, ¿no? Mientras tú estás vivo, tienes que tomar la decisión, ¿ok? ¿Con quién quieres pasar la eternidad? ¿Ok? Eso es. Entonces aquí vemos, este es un ejemplo impactante. Se encuentra en Daniel capítulo 4, el versículo 30, ¿no? Vemos aquí que este Nabucodonosor dice así: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Okay. Ahí vemos, ¿no? Que este rey era un rey prácticamente soberbio, ¿ok? A la gloria de Dios. Era un rey muy orgulloso, autosuficiente, tenía esa exaltación propia, ¿no? Y a pesar de que ya antes se le había revelado, ¿ok? En muchas ocasiones se le había revelado. Por ejemplo, vemos el sueño en Daniel 2:47. Aquí, este rey, ¿no? Anda, lee tú todos estos capítulos, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, Dios le revela al rey un sueño que él dice que no avanzó a dormir, ¿no? Y él, pero después se olvida de ese sueño, pero sabía que era un sueño de parte de Dios. Ok, pero él estaba preocupado porque no se acordaba del sueño y quería también saber la interpretación. Entonces él manda a llamar a toditos los magos, astrólogos, hechiceros, brujos, toditos los sabios. Manda a llamar y dice, a ver, ustedes me dicen ahora qué es lo que yo he soñado. Dígame la interpretación, ¿no? Y ellos primerito lo que dicen, ok, rey, nosotros te vamos a dar la interpretación, pero tú me tienes que decir qué cosa, qué soñaste. Y entonces, y así pasó el tiempo. Entonces el rey ya se enojó, dijo, no. Ustedes aquí prácticamente me son de inutilidad. Ok, yo voy a saber que ustedes me van a decir la verdad si también me dicen el sueño que yo soñé. Porque yo el sueño que yo soñé me olvidé. Yo quiero que ustedes me recuerden. Y si ustedes me recuerdan lo que yo he soñado, entonces ahora yo puedo saber que la interpretación que ustedes van a dar de ese sueño también es verdadero. ¿Está? Y entonces ellos dijeron, estás pidiendo una cosa imposible, ¿no? Y bueno, entonces ahí ya el rey se enojó y mandó a matar a toditos. Y familias completas iban a morir ahí. Familias completas. Todos los sabios, todos iban a morir. Pero dentro de esos sabios siempre hay, ¿no? Ese remanente
el pequeñito que va y estudia la palabra de Dios, ¿ok? Que no se convence de lo que la mayoría dice, ¿no? Y ahí estaba Daniel y sus amigos. Cuando supieron que la orden del rey, que ellos también tenían que morir, entonces ellos van y dicen, pero nosotros no hemos sabido, ¿por qué nos ha invitado a ese encuentro, no? Porque a veces seleccionan, ¿no? a ciertas personajes, ¿no? Y Daniel va y él después intercede, dice, no hagas daño a nadie, dice, no, por favor, si me das tiempito, nosotros vamos a orar a Dios para que Dios nos revele el sueño, ¿okay? Que tú has oído. Y fue tan lindo, porque después Daniel viene y ustedes van a ver, ¿no? Y le dice todo lo que él soñó. Y él dice, incluso antes de acostarse, dice, mira, tú te acostaste con esta preocupación, pensando en el futuro, qué iba a ser de tu futuro y todo. Y ahí entonces, y el rey todito eso se iba acordando y decía, oye, qué increíble. Cuando ya le contó el sueño, ¿no? Que era una grande imagen con diferentes metales, pero los metales iban en forma de devaluándose, ¿no? Ok, primero comenzaba con el oro, ok, después la cabeza era de oro, los pechos, los brazos eran de plata, el vientre era de bronce, las piernas y los muslos eran de hierro, ¿okay? Y los pies eran de hierro y de barro cocido, ¿no es cierto? Pero todo eso representaba la historia de cómo iba a suceder la historia de este mundo hasta cuando Cristo venga, ¿okay? Porque después, en la parte más débil, que es los pies, ¿okay? De barro y de hierro, ¿no? Dice que viene una piedra, ¿okay? Y cae sobre esa parte, destruye todo esto y de esa piedra se forma una gran planicie que es el reino de Dios, ¿no? Qué interesante, ahí estaba hablando todito, imagínate, ya desde el tiempo de Nabucodonosor. Y es tan linda esta profecía que si tú vas a estudiar, te vas a dar cuenta de que se ha cumplido todito esto, porque Daniel dirá, tú eres la cabeza de oro, ¿ok? Tú eres Babilonia, pero después de ti vendrá ¿qué cosa? Medo y Persia, después de ti va a venir ¿qué cosa? Grecia, después vendrá Roma, después vendrá la Roma dividida, ¿no? Lo que estamos viendo prácticamente en la actual Europa dividida. Ahí estamos viviendo prácticamente en las uñas ya de esta estatua, ¿verdad? Ok, como los países quieren unirse con las monedas, que la misma moneda y tanta cosa, pero de ahí no, se ven países fuertes, otros débiles, y la Biblia dice, no se unirán, punto, y al tiempo de esos reyes yo voy a venir, punto. ¿Entiendes? O sea, que Cristo ya está por venir, ok, a la luz de esas profecías. Y todo, o sea, que históricamente se ha cumplido al pie de la letra, ¿ok? Pero ahora este rey, cuando escucha esto, ¿no? La interpretación y todo, ¿ok? Se queda completamente admirado, ¿no? Dice, qué lindo, qué hermoso, ese es el Dios poderoso, tenemos que adorar al Dios de Daniel, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Okay, reconoce. Pero después ¿saben? En su orgullo, él dice, no, pues si ese Dios me está revelando a mí que yo soy solo la cabeza, yo quiero ser todo. Y él se manda a hacer una estatua, todo de un solo metal. ¿Y de qué metal era? De oro, ¿ok? Y entonces ahí en todo ese metal, ¿qué pasa? Él dice, tienen que adorarme, da una ley para que todos se postren, y así son, ¿no? Cuando se mezcla la religión, el Estado, lo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿ok? Ahí vienen a perseguir a los que aman a Dios, a los que guardan sus mandamientos, ¿verdad? Así va a pasar también en los últimos tiempos, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué sucede? Sucede que ahí hubieron los tres amigos de Daniel, okay, que en este caso estaban ahí cuando sonaban los instrumentos de música. Ellos prefirieron no arrodillarse y todo el mundo era arrodillado porque la mayoría dicen tener la razón, pero ellos dijeron no, la mayoría no tiene la razón, Dios tiene la razón. Se mantuvieron en pie. El rey vino, les dio otro chance, como quien dice, mira, yo soy amigo de ustedes, les he puesto acá como mis brazos derechos, ¿no es cierto? Ok, ustedes son de gran ayuda, no me hagan quedar mal, ok, ustedes saben. Y ellos dicen, mira, rey, sobre este asunto no se debe de hablar, porque nosotros amamos a Dios antes que a los hombres. Y aunque si tú hayas calentado, ¿no? el horno, nos vas a meter ahí a todos los que no se postran frente a tu imagen, ok, nosotros no queremos transgredir el mandamiento de Dios que dice, no te arrodillarás frente a imagen, no las venerarás, no las darás culto, no, ok, nosotros preferimos guardar el mandamiento de Dios, aunque si eso nos cuesta la vida, pero nosotros tenemos un Dios que nos puede librar de ese horno de fuego, pero si no nos libra, preferimos morir, y ahí el rey se enoja, y manda a calentar 7 veces más, y ustedes conocen esta historia, ¿no? Y les botan a ellos, ¿qué cosa? Ya dentro del horno, y entraron 3 ahí, ¿no? Amarrados todo como momias, ¿no es cierto? De pies a cabezas. Pero, ¿qué pasa? Estando allá adentro, después del rey viendo que no se quemaron, ve que no se queman, que están en plenos carbones encendidos, ¿no?
Las cuerdas toditos se habían quemado, ok, pero el pelo de ellos, la piel de ellos estaba completamente sano, ¿no? Y él, en vez de ver 3, ve a 4 personas ahí adentro. Y entonces él se acerca y dice: Sadrach, Mesac, Abednego, salgan de ahí, no, por orden del rey, salgan. Y ellos ya casi que no querían salir, ¿no? Ok, al inicio estaban temblando entrar allá al fuego, ok, por la cuestión de la vida, pero Dios, ok, honró, porque Dios honra a los que le honran, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ahí estaba, Jesús estaba con ellos. Y el rey por eso veía 4, y es por eso que el rey va y pregunta: no eran 3 los que votaron, ¿cómo así yo veo 4? Ahí estaba Dios, ahí estaba Jesús, ¿verdad? Aunque pases por los ríos, no te anegarás, y si pasas por el fuego, no te quemarás, ¿verdad? Qué lindo, Dios estaba cumpliendo ahí esa promesa que siempre cumple, ¿no? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? Esas son promesas que nos dan fuerza. Ok, y entonces, ¿qué pasa? Cuando salen esto de aquí, lo primero que hizo el rey, yo me imagino, ¿no? Irles a ver el pelo, irles a oler, y ellos no olían ni a humo, ni a humo. Me imagino, entraron ahí a hacerse su sauna, su manicure, su pedicure, todas las cosas salieron, pero bien hechos todos los cure, ok. Y qué lindo, ¿no? Salen, y ahí el rey, él reconoce, ¿no? Él reconoce. Mire lo que dice Daniel 2:47. El Dios vuestro es Dios de dioses, ¿verdad? Lo reconoció él con los labios, pero no con el corazón. Hay muchos así. Ay, sí, nosotros adoramos a Dios y así. Y Dios dirá: ustedes con vuestros labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como mandamientos, no mis mandamientos, sino doctrinas de hombres. Porque mis mandamientos, mis 10 mandamientos que yo les di, que son solo 10, ustedes qué cosa, le han botado, le han pisoteado, le han transgredido, y ahora están haciendo qué cosa así, de querer imponer incluso una ley dominical para que la gente, ok, en el nombre de la protección del ambiente y todo lo demás, ¿no? Ok, se quiere poco a poco, y vamos a llegar allá, ¿no? Si no has visto el capítulo este de la marca de la bestia, yo te recomiendo de ir a verlo, porque es urgente ese mensaje que tienes que ver, ¿no? Y aquí entonces este rey, ¿no? Estoy hablando de esto porque vamos con el discurso del Terián, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Reconoce con sus labios, ¿no? La otra prueba de este hombre es en Daniel 2:38, ¿no? Dice: bendito, dice, sea el Dios de ellos, ¿no? Daniel 3:28, ¿no? Eso es después del horno de fuego. También otra señal más, cuando vio el milagro, pero siguió igual, ¿no? Cuando vio el sueño del árbol, Dios le manda un sueño y le dice: mira, así como ese árbol grande, ¿no? Ok, es frondoso y ahí se paran varios animales y todo lo demás. Y ese árbol viene cortado, pero la parte del tronco final, ese que estaba cerca de la tierra, viene ahí y viene puesto una corona, ¿ok? Y el rey no sabía qué era. Y de ahí viene Dios envía a Daniel, y Daniel le dice: mira, ese significado de esto, tú vas a ser cortado, ¿no? Por tu orgullo, por las decisiones que Dios ha tomado, ¿no? Ok, es por eso que las aves se esparcirán y todo lo demás, pero tú vas a quedar ahí, así como una bestia. Vas a quedar con la corona, pero vas a ser rehabilitado después de un cierto tiempo, vas a ser rehabilitado. Ok, y este rey, imagínate, por más que le dio Dios un año más de chance para que él, con ese sueño, con esa advertencia clara, ¿no? Él pueda, ¿qué cosa? Por eso es que Daniel había dicho: redime tus pecados con justicia, le dice, ¿no? O sea, que sé justo, arrepiéntete, porque Dios, él no puede no perdonar a aquel que viene con un corazón contrito y humillado a decirle a Dios: Señor, perdóname, enséñame a sentir el dolor, por eso que yo me gozo, me deleito, ¿ok? Ok, eso tenemos que decir. Si no has visto todavía esto del poder del perdón de Dios o de la oración, anda y estudia esto, ¿no? Ok, entonces verás que Dios te va a iluminar a ti para que tú digas: ay, sí, ¿cómo puedo encontrar ese perdón de Dios, no? Pero este rey nunca se humilló, ¿no? Y Dios, como va a hacer todo lo posible, no solo por este rey, sino también por todos nosotros, va a hacer todo lo posible mientras tú tengas, como te dije, ¿no? El último oxígeno, el último respiro en tus narices, vas a tener la posibilidad, ¿no? Ahí, y Dios te va a tocar solamente como Él sabe tocar, ¿ok? Para que tú vuelvas los ojos a Dios. Porque Dios, a la final, la única cosa que Dios quiere es verte, es tenerte en sus brazos, amor. Él te quiere tener a ti ahí. Ese es el sueño por el cual Él vino. El sueño de Dios es ese, ¿ok? Él ya incluso tiene lista la mesa preparada, ¿ok? Y ahí ya está la silla reservada con tu nombre. Y será muy triste, ¿ok? Que a ese encuentro, a esa cita que tenemos con el Creador del universo,
cuando lleguemos allá y, por ejemplo, no se encuentra ahí en la mesa, ¿no? Solamente está reservado para Franklin Olaya y Franklin Olaya no está ahí, ¿ok? Y tú vas a decir, ¿y por qué? Y ahí vamos a vivir también, ¿no? Ahí va a haber un periodo de tiempo que viene, la Biblia lo reconoce como el milenio, donde tú vas a poder identificar quién era yo en lo más íntimo de mi corazón, ¿no? Dios conoce el corazón, ¿ok? Y entonces, ¿ahora qué pasa? Estando así, llega la disciplina. Ese hombre no respondió, no en ese año de gracia que Dios le dio, ¿no? En esa paciencia divina, ¿no? En esa advertencia que le dio. ¿Él qué pasa? Él ahí entonces, mientras sale, dice, eco aquí, un día que estaba ahí, ¿no? Con su orgullo, viendo toda la grandeza de su nación. Yo me imagino, ¿no? Todas las cosas hermosas que había ahí, ¿no? Las maravillas de aquel entonces. Él decía, esto es lo que yo creé con el poder de mi brazo, de mi mano, ¿verdad? Y ahí dice que viene la humillación, ¿verdad? Y entonces ahí se vuelve con las bestias del campo, será tu habitación, dice Daniel 4:33. Ok, entonces aquí yo quiero que tú entiendas que este hombre llega a ser como una bestia, como una bestia. Ahí no está la frase del terión, ok, como una bestia. No, 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 no está ahí. Ahí prácticamente no fue una identidad que él dijo, ok, yo desde ahora les voy a dar la posibilidad a todos los argentinos, ok, o a todas las personas que en el futuro, ¿no? Se querrán tener, y a veces te le ponen esas músicas, ¿no? Así para decir que no, así como estos nuevos tipos de géneros que hay, dicen, ¿no es cierto? Sí, no bien claro como Dios enseña hombre y mujer, ¿no? Ahora también están estos otros, ¿verdad? Y así, ¿ok? Y entonces ahora aparecen también estos de acá que dicen tener ese espíritu del animal, que se identifican como animales y cosas. O sea, esto es, como les digo, no fue esto una identidad que él eligió, sino que esto fue una humillación permitida para poder restaurarlo, porque Dios eso quiere restaurar a las personas. Y el resultado de todo esto, ¿sabes qué pasó después de los 7 años? Porque pasó 7 años este hombre. Dice que le comenzó a crecer el pelo, que vivía ahí en la intemperie, que se comportaba así grotesco y todo lo. Pero ya en los 7 años que estaba ahí, él dice, ¿no? Ni el 4, ¿ok? Dice del 34 al 37. Dice así, más al fin del tiempo, de ese tiempo, de esos 7 años, ¿no? Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justicia, y puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Te das cuenta? Hermoso. Hermoso, ¿no? Cuando miró al cielo, recuperó su mente. La humillación produjo restauración. ¿Ok? Qué lindo es cuando tú te restauras en Cristo. Nosotros somos como ese vaso del alfarero, dice, ¿no? Como que el alfarero lo rompe una vez a ese vaso, lo hace polvo y de ese polvo nuevamente vuelve, ¿qué cosa así? A reconstruir. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Reconstruir nuestra vida, quiere hacer de nosotros nuevas criaturas. La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Cuando tú tienes ciertos comportamientos que van, e incluso a veces tú, ok, por la ignorancia de no conocer al Creador, ¿no? No te identificas como Dios te creó a ti. ¿Ok? Dios hizo a los animales, de ahí en forma separada hizo al ser humano. Mientras a los animales Dios los formó con su aliento, con su boca, dijo, se hagan y fueron creados. Para el ser humano es diferente. La Biblia nos dice que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. Y de ahí dice que le hace el polvo de la tierra, le sopla en su nariz el aliento de vida, ¿verdad? Y el hombre llega a ser un alma viviente. Este hombre viene creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Por eso es que cuando yo reconozco que hay un Dios que vino a morir por mí, que me ama,
Entonces yo digo, no, pues yo soy, qué cosa así, esa persona por la cual Cristo murió, y yo, por ese motivo, yo honro a Dios, no andando según mis propias concupiscencias, según las costumbres del mundo que nos vienen, las nuevas modas casi siempre, ¿no? Ok, no me dejo contaminar, no me dejo contagiar, sino que sigo, ¿qué cosa? A esa verdadera imagen, esa nuestra identidad prácticamente no nace del vacío, no nace de una tendencia, nace del Creador. Esa es la pura realidad. Hoy muchos, como ya les iba diciendo, intentan llenar ese vacío del alma con tendencias culturales, identidades alternativas, influencias pasajeras, modas, ¿no?, que prometen pertenencia, ¿ok? Algunas personas adoptan identidades propias como esta del terián, buscando significado, ¿verdad? Pero pensemos con amor y claridad. Si conocieran profundamente el amor restaurador de Dios, si experimentaran su aceptación verdadera, si comprendieran su valor eterno por el cual Cristo vino a morir en la cruz, ese es el amor tan grande de Él, ¿no? Cuando tú veas a Cristo ahí en la cruz que murió por ti, ¿no? Y ahora esa cruz está vacía, ¿no? Ok, pero Jesús, Él va a guardar esto, ¿no? Las heridas en sus manos, en sus pies, y eso es lo único que no va a ser quitado. Incluso cuando ya estemos con Él en el cielo, la Biblia nos dice que vendrán niños y dirán, pero ¿qué te pasó en este mundo de tan lindo, de tanta perfección? ¿Por qué hay estas cosas, estas imperfecciones aquí? Ok, ¿por qué? ¿Y dónde te hicieron haya? ¿Dónde te hiciste? Ok, ¿quién te hizo? Y la Biblia dice que Jesús dirá, en casa de mis amigos, por los cuales yo fui a morir para darles vida eterna. Ellos me hicieron eso, ellos, ok, pero yo les amé a pesar de todo eso, yo les amé con amor eterno, con amor profundo, ok. Entonces, cuando tú comprendes todo eso, no necesitarías buscar identidad fuera del diseño divino. Esto no es una burla, ¿no es cierto? No es una condenación. Yo quiero que entiendas esto. Esto es compasión. Detrás de muchas conductas hay vacío emocional, hay heridas que no han sido sanadas, hay confusión, hay necesidad de pertenencia. Eso es lo que hay. Y entonces, delante de esto, para llamar la atención, para ser unidos a un grupo entre todos los terians que existen por ahí, ¿no? Ok, ¿qué dicen? Unámonos y todo. ¿Quieres sentir la unidad de pertenencia? Tú vas a estar siempre lejos de Dios. Dios dirá, si quieres llevar buen fruto, ven, únete a mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, ¿ok? El pámpano que no permanece en mí no lleva fruto, porque lejos de mí, separados de mí, moriréis, separados de mí. Yo soy la vida, venid a mí, tendréis vida, ¿ok? Esa es la invitación que Dios nos hace, ¿no es cierto? Nosotros, entonces, no resolvemos nuestra identidad con una etiqueta. Okay, con una etiqueta, ahora son los terian, okay, o los movimientos esos que ustedes saben, LG, TBQ, más, y todos los más que hay, ¿no es cierto? Okay, no, esas no son prácticamente a la luz de la palabra de Dios, son cosas, son desviaciones que Dios incluso llega ya a dar una sentencia, ¿no es cierto? Te dice, mira, ok, yo te estoy diciendo, así como dije a Nabucodonosor, vuélvete a mí. ¿Por qué tienes que morir en tus propios pecados? Vuelve. Entonces, cuando la persona, ok, resuelve de ir a encontrar a Cristo, ¿no? La fe bíblica enseña que el ser humano es integral, es todo uno, es una persona holística, es mente, cuerpo y espíritu. Cuando esa persona se rinde a Dios, la mente puede ser renovada, las heridas pueden sanar, ¿no es cierto? La identidad finalmente puede afirmarse, la confusión que hay en tu mente se disipa, se desaparece, ¿ok? Esto no es reprensión, no es imposición, es transformación que viene desde el interior. No porque tú te vas a transformar, como decía una persona, no. Cuando yo tenga mi corazón puro, cuando yo decida con mi corazón esté recto, que no haya así. Entonces, yo le dije, no, eso
no está bien, porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, ¿ok? ¿Quién lo conocerá? ¿Ok? Y es por eso que la única solución que tenemos es ir a Dios. Y Él dice, yo estoy a la puerta, a la puerta de tu corazón propio. Y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces nosotros tenemos que simplemente abrir la puerta. Y cuando Dios entra en tu vida, Él es el que comienza a operar todos los milagros. Él es el que comienza. Pero si tú quieres hacer buenas obras, buenos frutos, no puedes hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿cómo puede un árbol malo dar fruto bueno? No se puede. Porque nosotros desde la punta de los pies, dice, ¿no es cierto?, hasta la corona de la cabeza tenemos, ¿qué cosa? Solo mal, pecado, podrida llaga, dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que dice. Nosotros somos malos, ¿ok? Malos porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué es el milagro? El milagro está que en la en el libre albedrío, en la libre decisión que tú puedes tomar, puedes o continuar a agarrarte de las garras del diablo, del enemigo, o soltarte y decir, Señor, acógeme en tus brazos, yo me lanzo aunque si no te veo, ¿ok? Por eso Jesús dirá a Tomás, ¿no? Tú porque me has visto, porque dijiste, yo quiero meter las manos en las heridas aquí, así, o si no, yo no voy a creer. Jesús después que le dice, ven, toca, mírame. Ahí él cae y dice, Señor mío, Dios mío, perdona. Le dice, tú, porque me ves, crees. Felices aquellos que sin verme crean. Y ese es por ti, es por mí que Jesús estaba hablando esto, ¿no es cierto? ¿Ok? Porque Dios, Él quiere esa transformación de lo interior, pero eso no lo vas a lograr tú. Permite que Dios comience a operar ese milagro, porque Dios no aplasta, Dios restaura, ¿ok? En Apocalipsis 14:7 dice la Biblia, temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando yo reconozco que ese Dios me hizo a mí, ¿ok? Entonces yo le doy gloria, como con mi comportamiento también, ¿ok? Pero a veces mi comportamiento está tan confundido, ¿verdad? Está tan inyectado del mal, del pecado, ¿ok? Que incluso, miren lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? Que en los últimos tiempos, ¿qué va a pasar, no? Dice, pues, en Romanos 1, del 21 al 23, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Te das cuenta? No le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Porque tú cuando estás lejos de Dios comienzas a tú mismo a razonar y a buscar etiquetas que te puedan identificar, porque no tienes un perfil bien delineado de qué eres. Cuando tú dices, yo soy un hijo de Dios, Cristo murió por mí, ¿ok? Él regresará por mí, ¿ok? Entonces ahora tú tienes el perfil bien claro, bien delineado. Caso contrario, estás perdido. Por eso Jesús dirá, ¿no? Separados de mí nada podría hacer, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solamente qué cosa vive porque el aire es gratis, se podría decir, ¿ok? Pero sin embargo, tú estás perdido. Es por eso que cuando un joven le quería seguir a Jesús, él dirá, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Por qué? Porque no que los muertos puedan enterrar a alguien, porque los muertos no saben nada, ¿ok? Sino que ya están muertos porque están alejados de Dios, ¿ok? Porque cuando tú sigues a Jesús, ahora tienes la verdadera vida. Por eso Juan 10:10 dirá, ¿qué cosa? El ladrón no viene sino para matar, destruir, robar. Y dice, yo he venido para que tengan vida. Y no se queda ahí, sino que dice para que la tengan vida en abundancia. Ok, eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros, ¿no es cierto? Y es verdad, la vida del cristiano no es olor y color de rosas, ¿no? Va a ser también una vida difícil, pero sabe que el buen pastor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿ok? Y si aún así tengamos que morir por causa de la palabra de Dios o por causa del evangelio, como Juan Hus, moriremos cantando sin ese temor, ¿ok? Sin ese temor de desesperación, ¿ok? Sino sabiendo que Cristo nos dará a nosotros, ¿qué cosa? La corona de la vida, como dice el Pablo, ¿no? No solamente a mí, sino a todos los que aman su venir. Y continúa diciendo, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está, ¿no? Entenebrecido el corazón, el pensamiento.
ya nuestro corazón es engañoso y aparte de ser engañoso viene entenebrecido, o sea que estás completamente perdido, ¿ok? Y comienzas, ¿no? Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, ¿ok? ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa. Las personas hoy en día están prácticamente viviendo eso, ¿no? Personas que no saben delinearse bien, incluso con la sexualidad que Dios les ha dado, ¿no? Y viven en ese tremendo sufrimiento, porque es un sufrimiento enorme, enorme, ¿ok? Esto es muy triste, ¿no? Muy triste. Yo una vez conocí a una persona que sabía en una cierta nación, se fue, decía que se consideraba mujer, ¿no? Él era un hombre. Y cuando de pronto alguien le llamó por el propio nombre que era normal, porque ya se había él ido a cambiar de nombre, ¿no? Ya se había puesto el nombre de una mujer. Entonces ahora él vivía, ¿qué cosa? Y así rompía todo lo que tenía que ver. No, ahora ya me llamo, no lo sé, pongan ustedes María. Antes yo me llamaba, no sé, me llamaba Tomás, ahora me llamo María, ¿no? Y si tú me llamas Tomás, entonces me enojo contigo, porque tú no me reconoces como yo ya soy ahora reconocido. Tú puedes hacer todo lo que quieras, ¿ok? Puedes hacer todo lo que quieras, pero ya naciste así como Dios te hizo y eso eres. Y ahí hagas lo que hagas, no vas a poder cambiar, ya no vas a poder cambiar. Y Dios te ama así como eres, ¿ok? Él quiere que tú vuelvas a sus brazos de amor y permita que Dios haga de ti esa nueva criatura, que puedas tú glorificar a Dios, como dice Pablo, ¿no es cierto? Ok, y le puedas dar gracias diciendo, Señor, mira, así como yo estoy, me rindo a ti, tú me tomaste, moriste por mí, ahora haz de mí esa nueva criatura, que yo glorifique tu nombre, que yo te agradezca, que viva propio para exaltar tu nombre. Por eso en Romanos 12:12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Y Colosenses 3:10 nos dice, y os vestisteis del nuevo hombre, el cual se renueva para un conocimiento verdadero, conforme a la imagen del que lo creó. En un mundo de identidades cambiantes, Dios, por medio de su palabra, por medio de sus mensajeros, ¿verdad? ¿Ok? De las personas que, ateniéndose a la sola palabra de Dios, te transmiten este mensaje del amor de Dios, ¿verdad? Del amor de Dios, de la justicia de Dios, ¿no? Dios nos llama a volver al Creador, ¿ok? Y cuando tú vuelvas al Creador, vas a estar feliz, vas a estar feliz. Así como Dios fue paciente con Nabucodonosor, Dios será paciente contigo. Dios va a ser paciente contigo. Pero escucha con atención, escucha. No todo lo que es tendencia es verdad. Escucha eso, ¿ah? No todo lo que es tendencia es verdad. No toda identidad que nace del vacío viene de Dios. No todo lo que parece liberación es verdadera libertad. Por eso es que Dios nos dice, no, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si hay alguien hoy, que se identifica como teriano o se deja influenciar por esta corriente, no necesita rechazo. Necesita prácticamente conocer el amor de Dios que lo creó como hombre y mujer creados a la imagen de Dios. Porque cuando el amor de Cristo llena tu corazón, la confusión se ordena. La identidad se afirma. La mente se restaura. El propósito se revela. Qué lindo. Dios tiene, dice, pensamientos de paz y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ya para terminar, quiero que te quede bien claro. La cruz
es la máxima demostración del valor que tú tienes. Que tú tienes. Porque cuando Cristo estaba en la cruz, tú estabas en su vientre. Él podía salir de la cruz. Él podía, cuando le decían, si eres del Cristo, sal de la cruz. Él podía hacerlo. Pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque si Él hubiera hecho, este mundo no se hubiese salvado. Por eso Él dijo, yo vine acá y esta es mi misión. Yo vine a morir por ustedes. Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora yo voy a demostrar que la paga ¿de qué? De la inocencia es la vida. Y Jesús, que experimentó esa muerte siendo inocente, ahora Él dice, cuando yo me levante, atraeré con mi amor a todos hacia mí. Pero decide aceptarme. Y cuando tú me aceptes, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros. Entonces, Dios hará todo lo posible contigo mientras estés vivo. Eso que te quede claro. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. En el caso de Nabucodonosor, miren lo que pasó. Yo espero que a ti no te llegue una cosa como Dios sabe mandar. A Jonás, por ejemplo, que quería huir de Dios, ¿qué pasó? Mandó una ballena. Y ahí dentro de la ballena, ahí en kilómetros de distancia, debajo del agua, del mar, ¿no? Ahí él imploró a Dios. Eso es lo lindo de Dios, ¿no? Que aunque si ya estés dentro de la ballena comido por alguien, Dios ahí te puede, ¿qué cosa? Te escuche, porque tenemos un Dios poderoso, ¿verdad? Y ahí él se arrepintió, dijo, Dios mío, perdóname por huir de tu amor, de tu presencia, de tus órdenes, de lo que tú nos has comandado, ¿no? Y Dios ahí escuchó su oración y listo. Y ese animal que prácticamente ahí iba a morirse, él llegó a ser solamente un instrumento de viaje, ¿verdad? Sí, para llevarle a cumplir la misión, ¿no? Dios hará de todo para que tú lo reconozcas. Y es por eso que el libro de Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, ¿no? Y los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dios quiere, mientras más joven eres tú, Dios quiere que tú te entregues a Él. Entrega tu vida. Y verás que en vez de ser una influencia negativa para los otros, ¿no? Como este discurso de los Terian, ¿no? Tú vas a ser una influencia positiva. Vas a transmitir mensajes de vida, mensajes de que las personas puedan reconocerse por lo que son, son hijos e hijas de Dios, y que deben honrar y glorificar a Dios con vuestros cuerpos, los cuales son de Dios, pero recuerda tú, Dios no obliga a nadie, Dios no obliga, Él llama, Él espera, Él ama. La decisión está en ti, solo está en ti. Ese vacío solo lo llena Dios, Este canal propio existe para eso, para estudiar la palabra de Dios, para crecer espiritualmente, para prepararnos, para experimentar la restauración real que Dios nos da. Porque conocer a Jesús no es religión. Conocer a Jesús es identidad, es libertad, es plenitud. Conocer a Jesús es todo. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios haga de ti una nueva criatura y que tú digas, Dios murió por mí y ahora yo no quiero que Él esté triste a su regreso, ¿verdad? Sino que yo quiero estar mirando a su cara y como dice aquel profeta, cuando Jesús vendrá, nosotros no seremos aquellos que iremos debajo de las cavernas, debajo de las rocas del miedo, a gritar, a decir que caigan sobre nosotros esto porque no podemos soportar ver al Dios de amor. No que nosotros seamos aquellos que alcemos nuestros brazos de amor, a pesar de todos los pecados que hemos cometido. Yo me siento indigno propio, pero por su gracia.
Por su gracia sé que Dios me ha perdonado. Ok, yo he hecho pecados que ni yo mismo me perdono, pero Dios, por su gracia, por su amor. Por eso dirá el apóstol Pablo, no, Dios vino por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Y entonces es el amor de Dios, la sola gracia de Dios que nos ha perdonado, porque nosotros nos hemos lanzado a Él por fe. Le hemos aceptado y lo hemos dicho, Señor, no podemos ser nuevos por nosotros mismos. En nosotros solamente hay basura, hay ese corazón engañoso. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Ok, y Dios comienza a operar en mi alma. Y entonces cuando Él venga, nosotros podamos elevar nuestros brazos al cielo y podamos decir, este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Y Jesús nos dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Espero que aquel día, cuando Cristo venga, es el sueño de todo verdadero cristiano, de todo verdadero creyente, puedas estar tú en las filas, podamos estar en aquellas filas, por la gracia de Dios, dándole la bienvenida a Jesús. Mientras tanto, te agradezco por compartir estos mensajes, esperando que sea fuente de bendición, fuente de alimento espiritual, para que las personas puedan crecer la fe en ese Cristo que viene por ti y por mí. Que Dios te bendiga. Chao. Bendiciones. Hola queridos hermanos y amigos en Cristo. Muchas gracias por vuestras oraciones. Gracias a vuestras oraciones, ustedes saben, el canal sigue creciendo para la gloria de Dios. Hemos llegado ya con más de 100 videos, ¿ok? Y estoy contento, estoy muy feliz, ¿ok? Y quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este lindo ministerio que Dios me ha permitido compartir con ustedes a través de este canal. Cada video, cada palabra, cada testimonio, cada alabanza tienen un solo propósito: llevar el mensaje de la palabra de Dios a más vidas en el mundo, más vidas por las cuales Jesús murió por ellos. Si este contenido ha sido de bendición para ti y deseas también apoyar esta obra para que podamos nosotros seguir creciendo, tu ayuda, grande o pequeña, es una semilla que Dios multiplicará para su gloria. Y es por eso que te agradezco por realizar una donación. Puedes hacerlo fácilmente a través de los medios que encontrarás aquí en la descripción o en el comentario que te dejo. Ok, gracias por ser parte de esta linda misión. Que el Señor te bendiga abundantemente. Y recuerda siempre, Dios es bueno en todo tiempo. Él te ama en todo tiempo. Él te quiere en todo tiempo. Él piensa y tiene sueños lindos para ti, porque Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Bendiciones, gracias por tu apoyo. Gracias. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Aunque ande en valle de tinieblas, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina la senda del camino, mi escudo eres tú. Tú nos das valor para la lucha, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Amén.